Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro canal y hoy tenemos un tema muy candente, muy en actualidad y que requiere una revisión, aunque ya sabéis que yo no me alargo mucho en los vídeos, salvo que sean entrevistas, va a durar a lo mejor un poquito más de lo habitual, pero quiero que os quede claro porque es importante invertir, ahorrar y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, nosotros a lo largo de nuestra vida laboral hay una parte de nuestros ingresos que se lo lleva el Estado, ¿vale? Nos lo extrae el Estado para poder capitalizar las pensiones. Entonces, gente que ahora mismo está jubilada, están sosteniéndose debido a los ahorros que nosotros estamos generando, digamos, esos impuestos que nos trae la Seguridad Social y se los pasan a las personas mayores, con el objetivo de que después, cuando nosotros estemos arriba, estemos ya al final de nuestra vida laboral o nuestra vida, la gente que está debajo nos mantenga a nosotros, ¿vale? Esta idea es muy buena porque implicaba que aquellas personas que durante toda su vida han trabajado, al final de su vida no dependan de que hayan invertido, de que ellos lo hayan hecho bien o mal, de qué tal, y que todo el mundo pueda tener una mínima pensión que le permita mantener una calidad de vida bastante aceptable, ¿vale? El problema es que la idea es muy buena, pero es una idea que está anticuada. ¿Por qué? Porque el sistema de pensión actual está quebrado, cada vez se emite más deuda y hay un agujero enorme en las pensiones en este país y estaba creado para cuando había pleno empleo, ¿vale? Pero ahora nos encontramos con dos problemas. Uno, la demografía en España no se está acelerando a los ritmos que se preveían, por lo tanto, cada vez la población se está envejeciendo y salvo que empiece a entrar bastantes inmigrantes o cambie, que empiecen a trabajar y empiecen a la seguridad social a volver a extraer de esa gente esos impuestos para poder capitalizar las pensiones de la gente que está jubilada, pues la cosa se está complicando, o que cambie la demografía en España, pero ha habido una ralentización muy importante, ¿vale? Todo esto nos lleva a lo que os he dicho, que hay un agujero en las pensiones, en el sistema de pensiones, y actualmente pues el sistema está quebrado totalmente y se está sosteniendo a base de deuda. Por eso yo muchas veces digo que es un sistema piramidal que se sostiene por la gente de abajo, pero hasta que llega un punto que si la gente de abajo se va reduciendo y se estrecha esa zona y se aumenta la zona de la gente que deja de trabajar y que tiene que vivir de las pensiones, pues obviamente va a haber ese gran problema. Ahora mismo hay déficit de la seguridad social, pues imaginaros a medida que aumenten los años con estos dos factores, si no entra la inmigración o no aumenta la demografía en España. Por lo tanto, uno de los primeros problemas que tenemos con las pensiones es que muy poca, la media población se ha invertido, hay poca gente trabajando abajo y mucha gente que va a empezar, sobre todo cada vez más, a taponar arriba y eso va a hacer que tengamos cada vez más deudas, más problemas. Segundo problema que tenemos es que España es uno de los países de la Unión Europea cuyas pensiones son más, digamos, ricas o suculentas. Y claro, esto va a suponer, por una parte, muy bueno, porque digamos, bueno, pues el gobierno se está preocupando de nosotros y tal, pero tenemos un problema, que ahora van a llegar recortes, porque obviamente después de la pandemia nos han permitido que los países se endeuden, pero claro, después va a venir el hombre de negro, como se dice, y nos va a obligar a reducir deuda. Y uno de los agujeros más grandes que existe en este país son las pensiones. Por lo tanto, a todo el mundo le está empezando ya a rechinar en la cabeza que el tema de las pensiones va a modificarse y además que debe modificarse porque es insostenible totalmente, salvo que esas dos causas que hemos dicho anteriormente se aumenten exponencialmente, que entonces volveríamos a estar como en los años 70, 80 y con pleno empleo, con más gente trabajando en la base de la pirámide aquí arriba, etcétera, etcétera. Pero vamos, los pronósticos no son muy halagüeños. Por lo tanto, España, que es uno de los países que más pensiones o pensiones más ricas está generando hacia sus trabajadores o hacia las personas que se van a jubilar, pues obviamente va a tener que recortar y uno de los puntos fuertes donde vamos a poder recortar va a ser por ahí, ¿vale? Después, las pensiones tienen otro problema, que a medida que aumenta la inflación, ahora mismo estamos en un periodo inflacionario, pero se prevé que va a haber inflación, al menos el año que viene, pero sí el año siguiente, la inflación lo que va a hacer es que si aumenta un 2,5-3% y la pensión se sube un 0,8, 0,9, va a haber un desajuste, es decir, van a perder poder adquisitivo la gente que tenga esas pensiones, porque la vida va a subir un 2,5, 2,5, 2,5 y las pensiones van a subir un 1%, un 0,8, 0,9. Y el tema de la inflación es muy fácil de explicar. Imaginad, hace 20 años, con 500 pesetas, lo que habéis visto la peseta, o 3 euros, lo que podéis comprar y ahora lo que podéis comprar. Pues ahora os vais a un aeropuerto y posiblemente una botella de agua os cueste 3 euros, ¿vale?
pues eso va a ocurrir y a lo mejor dentro de 10, 20 años una botella de agua vale 5 euros, ¿vale? En un aeropuerto. Entonces, ya tenemos otro problema, que es la inflación. Las pensiones van a hacer que casi seguro vayas perdiendo poder adquisitivo. Obviamente, en periodos de crisis, como ahora que hay deflación, con que te mantengan o te suban un poquito, ya ganas, pero los periodos de crisis son de contracción son de 1 o 2 años y los periodos de expansión 8, 10, 12 años. Por tanto, ya vemos que ahí la relación está descoordinada y además cuando se suben las pensiones se suben muy poquito y la deflación es muy pequeña y la inflación sí puede subir bastante, ¿vale? Un 2-3% es lo que se prevé en los próximos años, ¿vale? Después, cuando tú tienes una pensión, vamos a poner que una persona al final de su vida, entre los 60, 65, 67 años, está ganando 2.500, 3.000 euros, ¿vale? Entonces llega un día que se jubila y esa persona depende ahora del Estado y la pensión que te va a quedar te va a dar a lo mejor un 60-70% de lo que tú has cotizado y al final pues te van a quedar 1.500, 1.700, 1.800 euros. Es decir, que de un día para otro pasas de ganar 2.500 euros que estabas ganando o 3.000 en tu trabajo a 1.700, 1.600 o ponerle 2.000, 1.400, 1.500, 900. ¿Vale? En función de lo que vayas cotizando y todo eso. Entonces, pasas de un día a otro, de 64 años, 11 meses y 30 días, ganas 2.700 euros, 2.800, 3.000, a 65 años, pierdes un 30%, 40%. Por tanto, tu nivel de vida se va a resentir y me diréis, bueno, sí, pero ya al final de tu vida tú ya no tienes que pagar una casa porque la tendrás comprado, ya habrás generado una especie Ya, pero es que eso lo tenías un día antes. Es decir, que todas las cosas que tú, cuando eres joven, tienes que pagar una hipoteca, tienes que pagar una serie de cosas, amueblar el piso, reforma y tal, esas cosas ya las puedes tener cuando tienes 65 años, pero recordemos que un año antes o el día antes también la tenía cubierta. Por lo tanto, pasas de un día a otro a un precipicio donde tu nivel de vida baja un 30 o 40% dependiendo de la cotización que hayas tenido y lo que hayas aportado al Estado y los años que te queden para jubilarte, si te queda alguno, porque vas a ir perdiendo un X% en función de los años, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo este panorama también hace que tu poder adquisitivo se pierda de un día para otro y te tienes que adaptar a ese poder adquisitivo, sobre todo si no tienes ninguna inversión, ¿vale? Después, dependes del Estado. Imagínate que cuando faltan 15 años para tu jubilación, el Estado saca una norma que dice que en vez de jubilarte a los 65 años, te vas a jubilar a los 67, como ha ocurrido. Por lo tanto, tienes que trabajar 2 años más. No te lo van a sacar de un año a otro, pero sí te lo pueden sacar cuando falten 15 años, 10 años. O que digan, pues lo siento, pero tenemos que recortar las pensiones un 30% a partir de la gente que le queden 10 años. Por lo tanto, estás dependiendo de un ente externo que está sometido a regulaciones, a presiones de la Unión Europea y que en cualquier momento te puede cortar el grifo, ¿vale? Y por último, un límite, ¿vale? Cuando tú te vas a jubilar, imagínate que tú eres una persona que ganas 4.000 o 5.000 euros porque ha aportado mucho valor a la sociedad, eres autónomo, eres empresario, eres lo que sea, y has generado mucho valor, o eres una persona que tiene una nómina muy, muy importante porque tu vida ha generado diferentes ascensos y tal, y de pronto pues hay un límite, no te van a pagar 4.000 euros, te van a pagar 2.400, 2.500, no sé cuánto será el máximo. Pero imagínate que eres un controlador de aéreo de AENA que gana 10.000, 12.000 euros y tal. Pues, o eres un empresario que está acostumbrado a ganar miles y miles de euros porque te ha ido muy bien y tal, y no has invertido, ¿no? Aunque los empresarios suelen hacerlo, porque entienden muy bien cómo funciona el dinero. Bueno, eres un controlador aéreo de AENA, eres un médico que tiene una consulta privada, eres un abogado prestigioso, y cuando llega la hora de jubilarte, pues pasa de 10, 12.000 euros a 2.500. Entonces, ¿qué pasa? Que tendrás que seguir en el negocio, tendrás que montar una empresa, tendrás que hacer algo para no perder ese poder adquisitivo, ¿vale? Por tanto, tenemos otro añadido de por qué no debemos depender de una pensión. Y después, a lo largo de los años, las pensiones, como os he dicho, van a bajar. Es algo que no, a mí por lo menos, y a mucha gente, son economistas y tal, que he estudiado y que he seguido, nos cuesta mucho trabajo creer que el sistema de pensiones actual se va a mantener. Entre otras cosas porque va a haber países frugales como Holanda, Alemania, tal, que van a exigir que el déficit de España
se reduzca, y tienen dos opciones: o reducir gasto del Estado o aumentar impuestos. Claro, llega un momento que los impuestos ahora no pueden subir el IVA al 23%, no pueden subir el IRPF 1 o 2 puntos, pueden decir que van a subir los impuestos a los ricos, etcétera, etcétera, pero va a llegar un momento que ya no van a poder asfixiar más a la población y van a tener que hacer recortes. Y además una subida del IVA de un 2-3%, pues lo que puede hacer que aumente la economía sumergida y al final haya menos gente que declare sus ingresos, y al final la recaudación no se note tanto. Sí se puede notar en multinacional y tal, pero el pequeño autónomo, el fontanero, el técnico, el mecánico, el tal, pues esa persona pues puede decidir pues parte de esos ingresos que yo estoy teniendo, porque no llego a final de mes y antes de que mi empresa quiebre o mi familia pues no lleguemos a tener las comodidades que necesitamos, pues tenga que hacer algún truco que obviamente no es legal y se la juegue y se arriesga, ¿vale? Entonces, todos esos argumentos ya tenéis que tener claro por qué, aunque tenemos que tener una pensión, porque para eso cotizamos y vamos a tener pensiones, no es que no vayamos a tener, pero tenemos que estar preparados para ello, ¿vale? Entonces, la primera ventaja que va a tener si inviertes, ¿vale? Ya sea con una persona que te enseñe, una persona, o que tú mismo se lo dejas a alguien, un asesor fiscal o un asesor financiero, que te lleve el dinero, etcétera, etcétera, o que tú mismo lo gestiones activamente porque te formes, etcétera, etcétera. Lo primero es que la pensión no va tus inversiones no van a tener límite. Es decir, que si tú estás generando unos ingresos pasivos de 3.000, 4.000 euros tal día, cuando te jubiles, esos ingresos pasivos de 3.000, 4.000 euros los vas a seguir teniendo. Y en más, si has aprovechado el interés compuestos, ese interés cada vez vas a tener más, ¿vale? Vas a poder vivir con una cantidad y de esa cantidad te va a sobrar. Imagínate que vives con 3.000 euros, tienes otros 2.000 euros que te sobran del pasivo que has generado, esos 2.000 euros los reinviertes y el mes siguiente tendrás un poco más, ¿vale? Entonces lo primero es que no vamos a tener límite. Después, que es un modelo, cuando tú inviertes, es un modelo sostenible 100%. ¿Por qué? Porque tú inviertes en empresas, o invierte en un fondo, o invierte en algo que te da ese dinero, ¿no? Un gestor que te lo maneja y te lo da. Esa persona le estás dando capital para que pueda generar valor, y al generar valor, esa persona te lo devuelve en forma de esos plusvalías que vas a tener en las inversiones. Por lo tanto, no es algo como el Estado, que ahora mismo las personas que están abajo pues están sosteniendo las que están arriba, las de arriba abajo, pero no se está generando un valor realmente. Si una empresa hace que los ahorros de sus trabajadores, de sus clientes, aumenten, pues esa persona está dando valor a esos trabajadores ganan y la gestora gana. Por lo tanto, no nos encontramos con el problema que hay actualmente, que es un sistema piramidal que se sostiene por lo de abajo o lo de arriba, pero como lo de abajo no haya gente suficiente, pues lo de arriba no se va a poder sostener, ¿vale? Lo siguiente es que no te endeudas. Cuando el Estado está pagando ahora actualmente las pensiones, el Estado se está endeudando. Hay un agujero enorme, lo tendrá que coger de otras partidas o tendrá que emitir deuda en bonos y tal para poder capitalizar las pensiones. Pero cuando tú inviertes en una empresa, tú inviertes el dinero que tú tienes en esa gestora, en esa empresa, en esa tal, y esa empresa te lo va a devolver con plusvalías, salvo que te apalanques, ¿vale? Pero bueno, esos son instrumentos que yo por lo menos no recomiendo, salvo que seas muy experto y tal, porque estarías jugando con dinero que no es tuyo, ¿vale? Aunque bueno, al final lo hacemos con una hipoteca y tal. Entonces, por otra parte, ya no nos estamos endeudando, estamos utilizando dinero que en teoría no debemos necesitar, porque si lo necesitamos no deberías invertir, deberías guardarlo como colchón de seguridad, y ese dinero pues lo vas a utilizar para invertir. En la gestora te va a dar valor a ese dinero, te va a dar una plusvalía, ellos se van a llevar una comisión y al final todos contentos, ¿vale? El siguiente es que las pensiones van a tener un grave problema, ¿vale? Que es la inflación. Ya lo hemos comentado, la inflación va a subir un 2,5%, lo que te van a subir un 1%, cada vez vas a poder perder más poder adquisitivo. Y no solo vas a tener esa pérdida de poder adquisitivo año tras año, sino que además recordad ese precipicio, que gano 3.000 y de pronto me paso a 2.000 o 1.800 y encima voy perdiendo, a medida que pasan los años, me voy empobreciendo. Por lo tanto, el grave problema se aumenta por esos dos motivos, por la inflación y porque pasa de un día a otro a un 30-40% menos de lo que tú ganabas, ¿vale? Lo siguiente, otra de las ventajas de la inversión es que nunca vas a tener que bajar tu nivel de vida. Si tú vives con 3.000 euros durante 20, 30 años, las inversiones hay que verlas a 20, 30 años, no hay que verlas mínimo 10, no hay que verlas en 2 años, 3 años. Estás generando capital, estás generando ahorros, plusvalías, tal, y tú tienes tu sueldo, vas viviendo de tu sueldo, una parte lo ahorras, lo metes ahí en las inversiones, esas inversiones te van dando plusvalías, esas plusvalías las reinviertes y tal. A lo mejor te puedes encontrar con que cuando te jubiles,
has perdido ese 30-40%, que puede ser incluso más, porque está quebrado el sistema de pensiones, ganes ese 30-40%, pierdas ese 30-40% que te ha dado el Estado, ¿vale? Pues pasa de 2.000 a 1.000. Vamos a poner que ha perdido un 50%, pero es que tus inversiones te han dado, a lo largo de esos 20-30 años, 2.000. Entonces pasas de 2.000 a, pierdes ese sueldo, ganas los 1.000 de la pensión, pero es que ganas 2.000 de tus inversiones. No es difícil conseguir en 30 años, y más si lo alargamos a 40 años, unos ingresos pasivos de 2.000 euros. Para nada. A lo mejor tienes que invertir 300, 400 euros y sacarle un 6, 7, 8%, que eso es cualquier índice de Estados Unidos durante los últimos 30, 40 años te lo hubiera dado. Incluso más, ¿vale? La media es entre un 8 y un 12%. Con 300, 400, 500 euros lo hubieras conseguido durante 20, 30 años sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, tu nivel de vida incluso puede aumentar y ahí tienes más libertad para viajar, vas a necesitar a lo mejor más cuidados médicos y puedes permitirte a lo mejor un seguro privado mejor, puedes permitirte hacer viajes, puedes permitirte aportar y ayudar a tu familia si en algún momento tiene algún problema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es otra de las ventajas que tenemos. Y por último, que es la que quiero yo recalcar y dejar para el final para que os explote la cabeza, es la pensión. Imagínate que tú trabajas hasta los 67 años, mueres a los 77 y se acaba. La pensión se pierde y tus hijos no la heredan. Entonces es algo que tú has cotizado. Imagínate si además te ocurre, te mueres con 67, 68 años, lo has vivido, digamos que has disfrutado de esa pensión 2-3 años, pero después has cotizado 40 años y lo pierdes. En cambio, las inversiones, tú falleces y se hereda. Tus hijos, tu pareja, tu mujer, tu hombre, tus padres, si no tienes descendencia, si no tienes pareja, tus padres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, fijaros cómo además no solo te estás protegiendo a ti para mantener tu nivel de vida, para no depender de una regulación del Estado que te la cambie, etcétera, etcétera, sino que además todo eso que tú has generado, al final se lo quedan gente a la que tú amas, quieres o le quieres dejar un legado económico y, por supuesto, también mental, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, suscríbete, por favor, ayudarías a crecer esta comunidad y que cada vez más personas puedan beneficiarse de estos contenidos que creo que os pueden ayudar mucho a desprogramaros de la educación tradicional y que empecéis a tener ese clic que os haga que cambie vuestra vida. Y recordad lo que os digo siempre, a la hora de invertir lo importante no es solamente los resultados que obtienes, sino que al invertir lo que ocurre en tu mente, los procesos que cambian en tu mente, hacen que tu vida sea más ordenada, que estés más satisfecho, que si te viene algún problema duermes más tranquilo, que no vivas día al día, que tengas tus momentos de ocio y de hedonismo, pero también tengas tus momentos de mirar al futuro y prepararte para las cosas que pueden venir, etcétera, etcétera, ¿vale? No seas un irresponsable y te dediques solamente a gastar, 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 vivir el presente y después el futuro, pues te vas a encontrar que van a pasar 20 años, no te has muerto, que es la teoría del Carpe Diem, vive ahora porque dentro de 20 años igual, o dentro de 5 días igual te has muerto, sí, pero a lo mejor vives 30, 40, 50 años más y tienes que ser responsable con tu yo del futuro, que lo tienes que cuidar y mimar. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima.